Bueno, Colombia tiene casi 16 millones de niños, de adolescentes y de jóvenes. O sea, por debajo de los 19 años está el 30% de la población. Menores de 14 hay 11 millones y el 40% de esos niños viven en la pobreza. La niñez de Colombia ha sido la víctima de la violencia y del subdesarrollo de siempre, ¿no? Y tenemos el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Eso es un monstruo que maneja para este año 8 billones y medio de pesos. Históricamente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha sido entregado como cuota política para pagar favores. Las sedes regionales pues funcionan muchas veces como caja menor de algunos congresistas. Y en el pasado pues hemos tenido pues una cantidad de problemas con corrupción y con malos manejos de los recursos. Gustavo Martínez, el director encargado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar durante una época, dijo que, por ejemplo, el faltante del presupuesto eran 460 mil millones de pesos. Esa es la dimensión de las cosas que pasan en el ICBF. Y la aceptación por parte del presidente Gustavo Petro de la renuncia de Concepción Baracaldo como directora, pues algo de lo cual nos alegramos mucho aquí en Palabras Mayores porque hicimos muchísima oposición a ese nombramiento. Pensamos que fue un error y la razón es muy sencilla, no contaba con la experiencia profesional para un cargo tan sensible y tan importante para el país. Pero bueno, nos volvió el alma al cuerpo hace unos días con el nombramiento de la nueva directora, Astrid Cáceres. Esta santanderiana es todo lo contrario. Para empezar, fue subdirectora para la infancia en la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá con Petro, o sea que Petro la conoce bien. Consultora del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, de UNICEF. Ha sido contratista de desarrollo infantil en municipios PEDET. Profesora de las universidades pedagógica y Javeriana. Es un currículum con 27 años de experiencia, una formación muy sólida que incluye licenciatura en educación infantil, maestría en educación, maestría en desarrollo comunitario. Es investigadora, asesora pedagógica, es decir, una experta en infancia y en educación. Astrid Cáceres, bienvenida. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Para mí es un gusto poder comunicarme también con los medios alternativos. Yo creo que hay mucho de lo que no se logra comunicar en los medios oficiales, por decirlo de alguna manera, y creo que los medios alternativos tienen un papel también en todo el trabajo que tenemos que hacer con las comunidades. Pues me alegra mucho. ¿Tú conocías este medio, Palabras Mayores? Sí, Palabras Mayores lo conozco. Tengo mi papá y mi hermano que me mantienen de manera permanente con los videos y me cuentan qué está sacando Pablo y qué está sacando Palabras Mayores. Y nosotros nos alegramos porque llegas como una bendición al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es que ese histórico de tantos directores que han pasado por allá, que muchas veces eran administradores, eran abogados, de todo menos expertos en infancia, pues nos ha dejado a todos ese amargo sabor de boca de una entidad tan importante manejada con unos criterios políticos y no de ayuda a la infancia. Entonces, tu perfil, tu experiencia y todo lo que representas nos llena de ilusión. Yo por eso quería tener esta conversación contigo. Pero empecemos por el principio porque tú eres santanderiana, ¿no? Soy santanderiana, sí señor. Yo nací en Málaga, Santander, pero realmente mis orígenes son de San José de Miranda. Y de ahí nos fuimos a vivir, mis papás se fueron a vivir a San Gil. Entonces tengo una mezcla entre esa zona de García Rovira y la provincia guanentina. Y es verdad que las mujeres santanderianas son así de templadas como las pintan o no. Yo creo que sí, es mejor Sí, que lo sepan, sí, somos muy templados. sí, que lo sepan todas las delegaciones territoriales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Va una santanderiana para allá. Ok, así es. Pero cuéntame, ¿tú estuviste en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar anteriormente o empiezas ahora de nuevo? Cuéntame un poquito de eso. Bueno, yo he tenido relación con el instituto porque digamos que la relación más fuerte fue a través del Fondo Colombia en Paz. Tuvimos unos recursos PD para montar un servicio de modalidad para la atención en zonas rurales y rurales dispersas y Mm, eso se hizo a través también de ICBF. Entonces no estaba directamente con ICBF, pero mm. conozco bastante el trabajo. También tuve la oportunidad de coordinar el empalme de gobierno cuando se hizo la transición del gobierno Duque a nuestro presidente Petro y nuestra vicepresidenta Francia y pude coordinar ese empalme. Pues te cuento que muchos estábamos seguros de que ibas a ser tú la directora de entrada, precisamente por todo ese perfil que tienes. Y yo quería hacerte la pregunta del millón porque yo sé
por el histórico del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que te enfrentas a un desafío realmente importante, importante desde todo punto de vista. Cuéntanos, por favor, cuál es la situación actual en que se encuentra el instituto. Pues el instituto tiene unas condiciones bastante, las transformaciones son grandes las que hay que hacer, porque es que lo convertimos en los diferentes gobiernos y la manera como se fue transformando el instituto terminó siendo una máquina pues muy, entre comillas, eficiente para contratar, pero no para la defensa de los niños, ¿no? Y Mm, entonces uno encuentra que las comunidades o los territorios nos dicen una cosa, cuando sucede algo con un niño, entonces no es responsabilidad del gobierno local, entonces es de ICBF, pero ICBF tiene la regional, pero la regional dice que es la nacional, y al final dicen, no, es culpa del operador. Y a la hora del té no hay un sistema real que tengamos como gobierno, aunque tenemos un instituto que permita proteger los derechos de los niños, porque está muy ocupado en todo lo que implica lo administrativo y lo financiero. Entonces, su carga administrativa y financiera para manejar la contratación mm. digamos que le ha quitado la misionalidad que es la que deberíamos estar promoviendo y enfocando, ¿no? Cuando llegó Uribe, el instituto se hipertrofió, ¿no? Pasó a tener una cantidad de atribuciones nuevas, creció muchísimo y empezó a tener pues una mayor cobertura en cuanto a las edades de la población a la cual servía, a las funciones, etcétera, etcétera. Eso no fue una hipertrofia exagerada porque se pasaron una serie de funciones del Ministerio de Salud, por ejemplo, al instituto. No fue una hipertrofia un poco exagerada para su momento. ¿No permitió todo eso precisamente luego todo ese desorden en contratación y en manejo de recursos? Esa transformación que tuvo el instituto le hizo bastante daño. Yo fui muy crítica en su momento porque se volvió una multiplicidad de programas y programitos chiquitos que le abrieron la puerta más a la contratación que a la responsabilidad. En ese momento el instituto se acostumbró a reportar más su gestión que la garantía de derechos. Entonces, importaba más saber cuántas leche con galletas se han entregado, como con el tema de hambre, que una real garantía de derechos. Y ahí perdimos mucho esa capacidad de entender qué pasaba con la infancia en Colombia. Tú fuiste directora de infancia en el gobierno de Petro, ¿no? Sí, yo era la subdirectora de infancia, teníamos programas desde primera infancia y gestantes hasta responsabilidad penal adolescente. Fue un proyecto muy grande, él le apostó con mucha fuerza tanto a educación como como al programa de infancia. ¿Y qué tal Petro como jefe? Cuéntame. Pues yo creo que hay una comunicación que siempre hemos tenido porque es que es una comunicación técnica, ¿no? Mm, Él siempre te hará preguntas sobre los hechos para que uno logre entender la dinámica y creo que esa relación, él es un maestro, ¿no? En el sentido de lo pedagógico y también lo hace con sus equipos técnicos. mm. Él digamos que para poder transmitir la instrucción siempre transmite la voluntad política y uno tiene que entender el sentido político para entender la instrucción. Mucha gente no entiende sino la instrucción y ahí es donde nos quedamos colgados en un programa de gobierno que le apuesta al trabajo con las comunidades, ¿no? Pero tú estabas viviendo en Santander y te has ido a vivir a Bogotá ahora, ¿cómo es la cosa? No, yo he vivido en varias partes. Yo estaba viviendo en Bogotá, me fui a vivir a Tabio, pues Mm, en Bogotá, me fui a vivir a Tabio, que es acá cerca en Cundinamarca, mm. hermoso, hermosísimo. Y luego, pues me he vuelto, pero estuve viviendo también en Cartagena un tiempo, estuve también un tiempo trabajando en Arauca, en Bucaramanga. Bueno, ese ha sido como parte de mi recorrido. Y tienes dos niños, ¿no? Tengo dos hijos, un hijo que ya acaba de terminar su bachillerato y bueno, está como muchos jóvenes buscando su Mm. camino y su vocación y tengo una hija ya mayor, 22 años, que es una maravilla, es mi motor de vida. Ambos lo son. Bueno, entonces el hecho de que como madre, como profesional, como educadora, como pedagoga, tengas esa relación tan cercana a la infancia, yo creo que es una garantía que tenemos todos grande, porque es que lo que decía al principio, tantos directores del instituto que han sido administradores, abogados, etcétera, hemos tenido gente que no tiene una relación directa con lo que es la verdadera, el problema de la infancia, ¿no? Todo eso nos respondía también un poco al espíritu de manejar el instituto como si fuese una entidad financiera más que una entidad de servicios sociales.
Sí, y eso ha sido un histórico en Colombia porque nosotros tenemos como una tradición de que se ponen figuras políticas y debajo los técnicos. Y creo que Gustavo Petro da un mensaje claro en el sentido de que las personas que saben hacer los cambios pues puedan tener margen de acción para lograrlo, ¿no? Esto también pasa por entender que la gente no debe fijar en el Instituto de Bienestar Familiar solo en la figura de la directora, sino más en la garantía de derechos. Yo espero darle una vuelta un poco al tema, porque si bien es determinante la dirección, pues es más determinante la manera como la gente en los territorios acoja y defienda la defensa, acoja y defienda los derechos de los niños, ¿no? Entonces ese debe ser como lo más fuerte que a la gente le debe quedar claro más que la figura de la directora como un personaje mediático, Mm. tenemos que entender que lo mediático debe ser los derechos de los niños y que ahí debe haber un consenso nacional, ¿no? Pero en la mente de la gente en Colombia, Astrid, yo creo que está muy reciente tantísimos casos de corrupción que ha habido al interior del instituto. Tú vas a heredar, yo creo que una cantidad de problemas importantísimos en ese aspecto. Para tu nuevo cargo, ¿cómo te afecta tantos años de tan mala gestión y de tantos casos de corrupción que ha habido en el instituto? Yo creo que el instituto ha sido parte de la creación de esos monstruos y hay que darle vuelta como al discurso. Sí, hay unas herencias ahí muy crueles, pero yo creo que hay dos cosas más allá del discurso, claro, de vamos a combatir la corrupción y estaremos vigilando, ¿no? Aquí hay dos cosas, es cambiar el modelo contractual y el modelo financiero. ¿Sí? O sea, ICBF ha creado un modelo financiero que alimenta también a esos monstruos y ya controlar un poco el tema implicará modificar algunas cosas estructurales de adentro para que entendamos que esto no es un negocio. Esto no se trata ni tampoco la ruptura de las comunidades. Yo creo que esa idea de parcelación mínima de la contratación hasta el punto en que las organizaciones se peleen por un contrato cuando Mm. han sido realmente defensoras de derechos de los niños y terminan discutiendo minucias de la contratación en vez de estar discutiendo los derechos, ha hecho mucho daño al país. Entonces hay que cambiar y hay que estructurar distinto eso, además de lo que heredo en términos de que hay que hacer unas auditorías Mm. y un manejo de interventorías y otro tipo de controles con quienes ya están dentro de esa lógica del mercado, ¿no? Y esas son auditorías a nivel central y a nivel regional, ¿no? Porque la corrupción en las regionales ha sido importante. Sí, ahí también hay que recuperar un poco esa relación entre lo territorial que funciona para unas cosas y para otras no, y el poder nacional junto con el poder territorial, ¿no? Ahí hay algo que recomponer que no es tan sencillo, pero que en la manera como lo vamos a enfocar, yo creo que se va a lograr. Ahí ya tenemos un plan de acción muy claro con lo que va a pasar en esa relación nación-territorio y cómo desde ahí poder enfocar también de manera distinta la contratación. ¿Y algunas funciones van a volver a otros ministerios o se va a reestructurar de alguna manera lo que está asignado para el Instituto Colombiano Sí, de en Bienestar Familiar? realidad todo, sí, en realidad lo que decía el presidente en la posición de él es poder organizar el Estado en función de cómo es, como de la gobernanza, ¿no? No de Mm. tener que entregar parcelas a ciertas partes y luego tener que crear otras estructuras para poder gobernar. Y ahí pasan varias cosas. Entonces, la posibilidad de que con la creación, por ejemplo, del Viceministerio de la Juventud, se puedan asumir las cosas de juventud de una manera integral y no repartida en el país. Nosotros encontramos ahí un panorama muy crítico con los jóvenes y creo que en eso ha sido un acierto el poder crear el Ministerio de la Igualdad. También hay muchos factores que van a cambiar la administración pública y ahí el ICBF pues también tendrá que reestructurarse en ese marco, ¿no? Y luego la relación con los organismos de control, que históricamente ha sido bastante problemática, ¿no? El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, recordemos que la Contraloría ha investigado contratos una y mil veces por suministros que no se daban de alimentos, por cosas que no se ejecutaban. O sea, ahí hay toda una relación interinstitucional que empieza prácticamente de cero. Eso también es una reestructuración muy grande, ¿no? Sí, esa yo creo que es bueno, por fortuna y estos días he recibido tantas llamadas de apoyo y tantas de todos los lados que nos han dicho vamos a construirlo. Pude hablar con el procurador de asuntos étnicos, pudimos hablar también con el defensor. Ha habido un apoyo grandísimo un poco al
esa transformación que requiere el instituto. Y también encuentro un instituto que ha sido, o sea, que está muy a la defensiva, ¿no? Entonces, a defenderse como institución y tiene unos mecanismos, y entiendo mucho a los funcionarios que están, porque esa ha sido como la lógica permanente, ¿no? Entonces, ante cualquier pregunta del ente de control o de las comunidades, siempre se responde como con la defensa y de la institucionalidad y no de la comprensión de lo que implican los derechos de los niños. Y que habrá errores, claro que hay errores, claro que, o sea, cómo construir con esas otras entidades para empezar a dar resultados. De manera que si ya lo estamos haciendo, tengamos cómo dar explicaciones, ¿no? Claro. A mí me contó un pajarito que tu abuelito había construido la iglesia del pueblo, ¿no? Ay, ese es de San José de Miranda. Ya voy, pero por ahí anda mi hija. No sabes decir que tengo que dejar de almorzar. Tienes que ir a Mi hija almorzar. tiene discapacidad. Qué rico. Mi hija tiene síndrome de Down. ¿Ah, sí? Es una maravilla, sí, es una maravilla de mujer. Tiene síndrome de Down, se graduó ya del bachillerato, terminó, le encanta la batería, la música, y bueno, ella estaba pendiente y ya, Ella ella es me la que te está llamó. llamando a almorzar. Sí, pero no te preocupes, ahorita bajamos. Qué Es bella, qué lindo. una mujer espectacular. Sí, pues Sí, mi ese, abuelo construyó la iglesia de San José de Miranda, eso, una iglesia cuéntame eso. muy hermosa, dicen que es la iglesia más bonita Sí, de Santander, ¿no? Que todos diremos cada uno que nuestra iglesia es mejor, pero la arquitectura y para esa época realmente es una iglesia que vale la pena conocer. es que me Y han contado allá, que tu familia es una familia muy apreciada y muy querida en Santander, ¿no? Tu padre creo que ha sido todo un personaje también. Cuéntanos un poquito de tu padre. mi padre es una maravilla, se llama Eliodoro Cáceres, y Eliodoro Cáceres ha sido un gestor cultural desde siempre, ¿no? Nosotros aprendimos de él y de mi madre, que también fue un personaje muy particular, mucho el contenido social que nos permite como familia Mm, comprender que hay que hacer transformaciones. Tú ves el chat familiar y son discusiones políticas de ah, sí, fondo, y digamos, es muy gracioso, ¿no? Desde las sobrinas chiquitas hasta las tías mayores. Es muy interesante, muy interesante. Ellas me hicieron, por ejemplo, peticiones como recordarle a Petro que el agua en el municipio de Betas están contaminándola, que no nos olvidemos. Son todo tipo de discusiones, pero mi padre en particular y mi madre pues fueron luchadores desde hace mucho, y mi padre estuvo en procesos sociales y comunitarios históricos también, y eso lo hace un personaje completísimo en términos de lo que implican los pueblos. Allá está en San José de Miranda, jalando para que una casa cultural sea realmente para la gente, ¿no? Que no se quede en manejos políticos, sino que sea mm. para los niños y las niñas, una casa que gestaron con donaciones. Bueno, y él sigue todos los días, uno lo llama y siempre está muy ocupado. Debe estar muy orgulloso, ¿no? De este nombramiento. Qué oportunidad. Sí, para él y para la familia ha sido importante, y para los pueblos pequeños el reconocimiento del carácter técnico y de la historia de trabajo comunitario, pues eso también es parte como de este gobierno. ¿Cuántos habitantes tiene San José de Miranda, Astrid? Uy, es pequeñito, yo no sé cuántos habitantes tendrá, tiene como entre 90 y 100 años apenas el pueblo, Así, pero sí, debe tener más o menos unos 5.000 habitantes por ahí más o menos. chiquito. ¿Y hasta qué edad estuviste allí? No, yo allá estuve 2 meses de edad, Ah, nos llevaron sí. ¿Y para dónde te llevaron después? donde nosotros nos criamos con más fuerza fue en San Gil, Ah, en muy San Gil, bien. Santander, y Sí, estudié en una normal, en la normal de San Gil, sí. que para mí fue una experiencia maravillosa, y mi madre era maestra de escuela pública. ¿Tu En esa hermana? época no había las carreras que uno quería, y uno tenía que adaptarse a estudiar lo que hay. Y bueno, pero en lo que estudié me gustaba, pero solo habían privada, entonces me tocó trabajar, estudiar como mucha gente, ¿no? Poder Sí. combinar las dos cosas. Y de ahí luego me fui para, uno de los profes me invitó a trabajar en planeación educativa en Saravena, Arauca, y Mm. estuve trabajando en Saravena unos muy buenos meses. Luego otro profesor me invitó a la Javeriana y me fui a trabajar con procesos comunitarios con la Javeriana. Luego fui profe de la Javeriana. Y bueno, así, luego ya cuando nace mi hija, vienen otras búsquedas y me voy a trabajar a Cartagena también con temas de discapacidad, ¿no? Has estado dando muchas vueltas por Colombia, conoces bien el territorio. Te va a hacer muchísima
te ha hecho muchísima, o te va a hacer muchísima falta ese conocimiento del territorio para la toma de decisiones, porque yo creo que Sí, uno de los problemas de Colombia es esa toma de decisiones tan centralizada, ¿no? sí, a mí me parece que parte de la historia preparado como para esto, porque claro, con la Javeriana y con las otras trabajos siempre tuve que viajar a territorios, trabajar. Conozco buena parte, tal vez donde menos conozco es la zona del Amazonas, de la Mm, Orinoquía, pero lo que es en el norte, en la costa atlántica y el trabajo también en el sur y en el centro más o menos conozco las redes de trabajo social y comunitario que hay. Yo estuve 7 años trabajando en una ONG de derechos humanos española que se llama Intermon Oxfam sí, lo conozco, claro. y yo era la oficial de programas y proyectos. Arrancamos muy poquitos con un maestro también de la cooperación internacional, que es Luis Casanovas y es un personaje maravilloso. Me enseñó muchísimo. Y ahí teníamos proyectos también en las regiones, ¿no? Entonces, Mm, Cartagena, hay unas redes poderosísimas de gente que tiene saber, que viene trabajando en Medellín, bueno, en el sur, me acuerdo de la red Cambirí de mujeres afro, que poderosísima, de las redes del Centro de Desarrollo Solidario en Cartagena, por el lado de La Mojana, de Funsarep, que ha hecho la lucha pues social, y todas esas organizaciones, Convivamos, todo lo de esa Casa de la Mujer, todas esas las conocí en el marco de ese ejercicio de trabajo con derechos humanos, ¿no? espectacular. ¿Y qué tal tu experiencia en UNICEF? Bonita. UNICEF es Sí, un lugar que da marco de acción y creo que nos acompaña muchísimo en esto, nos acompañó en el empalme. Y bueno, creo que hay una serie de saberes y de cosas maravillosas que podemos traer, acompañar de la experiencia de UNICEF. Creo que hay que cambiar esas lógicas de cooperación internacional cuando la cooperación viene muy amarrada, ¿no? En cambio, sí. con UNICEF tenemos un marco de acción bonito. Yo creo que vamos a tener un ejercicio garante de derechos conjunto. Astrid, y cuando se llega a un cargo tan importante como el que tienes ahora, uno llega con su equipo, uno arma su equipo, le ponen el equipo, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo vas a funcionar? Yo entro con mi equipo técnico, en realidad. ¿M? Ahora, mi equipo técnico no es suficiente ni tan grande para un país como este, y van a entrar pues otros, pero también voy a trabajar mucho con la gente que ha estado tratando de impulsar cambios adentro del ICBF, ¿no? Adentro del Mm, ICBF hay reflexiones de la gente de planta, de la gente que ha estado históricamente ahí, que siempre ha intentado hacer transformaciones, que le ha dolido el ICBF y que ahora tiene la oportunidad de hacer como sus sueños posibles con un gobierno que abre la ventana, ¿no? Entonces, yo creo que de la mano del equipo técnico que pudimos sacar adelante unas apuestas muy grandes en Bogotá Humana, y mm, también de la mano de la gente de planta. No llego con ninguna presión de ninguna orden porque no vengo desde ningún escenario político más allá de lo que hicimos en Colombia Humana y de la apuesta de mm. Gustavo Petro y Francia. Pues ese es mi compromiso, ¿no? Y ellos han sido muy claros, tanto Francia como Petro han sido muy claros en que el manejo técnico de ICBF no es negociable, ¿no? Qué Así me bueno lo eso, hicieron, qué así me bueno lo eso. hicieron saber personalmente. ¿Y qué van a hacer para el manejo, digamos, de la imagen, de la sensibilización, del acercarse a la ciudadanía cuando la ciudadanía lleva décadas viendo todo ese entramado de corrupción al interior y de malos manejos? ¿Tienen ustedes alguna idea sobre su política de comunicación? Sí, hemos ido trabajando, es que digamos que esa conversación ha estado desarrollándose de manera intermitente, Mm, pero es una conversación que nosotros tenemos que desarrollar. Ahí en el manejo de medios tiene que haber una estrategia más centrada en la garantía de los derechos de los niños que en el personaje mediático. Yo sé que yo entro con una misión a la que mucha gente está feliz, pero también sé que mi compromiso tiene que ser que transformar el instituto para que el instituto lo quieran como parte de una administración pública y de una garantía de derechos. ¿M? Entonces, por eso también el tema mediático tiene que estar más cerca de los niños y las niñas, más cerca de las cifras, más cerca del sistema de cuidado. O sea, si nosotros comprendemos como país cuántos niños tenemos, en qué situación están. Ahí hicimos un trabajo con DNP, lo hizo DNP y nos lo presentó, mm, que me parece encantador y que marca la ruta, y es que cruzó todos los indicadores de violencia de la niñez, municipio a municipio.
para poder detectar cuáles son los municipios donde es peor ser niño, donde los indicadores están totalmente en rojo. Lo estuvimos analizando y sacamos de ahí mucho del plan de desarrollo, que también estaba un poco en el programa de campaña, y es poder focalizar las acciones donde la guerra ha sido más dura con los niños. Eso nos marcó, por ejemplo, un municipio en Guainía que no, ni siquiera sabemos dónde está ni como ni lo conocemos, que es la Guadalupe, y decía, allá están, es el municipio donde en Colombia las violencias contra la niñez son más álgidas, ¿no? Entonces, esos municipios, esos sacamos los 400 primeros, donde el indicador nos daba un poquito más alto de 45 para arriba, y con esos 400 municipios vamos a tener una estrategia focalizada, muy focalizada de atención integral a primera infancia, donde ningún niño de primera infancia se nos quede por fuera de la atención integral. Eso tiene que cortar los circuitos de guerra. Lo mismo el tema de gestantes, o Mm. sea, si nosotros queremos parar todo el ejercicio de desnutrición que viene pasando, nosotros tenemos que tener una atención de la gestación y por lo menos hasta los 6 meses, que sea una atención muy especializada y los niños no nos lleguen, no nos pasen a la franja de nutrición. Una vez el niño cruza esta barrera, lo que nos queda es intentar que sobreviva, pero ahí evitar la muerte pues, ya es más complejo. Y entonces, bueno, ahí está todo el tema del derecho humano a la alimentación y una tarea que tenemos muy grande con Guajira, y es una tarea articulada a salud, cultura, porque eso también tiene mucho que ver con cultura, y poder abrir esa ventana de trabajo con la gestación de manera muy, muy articulada. Y es que eso yo creo que va a ser lo bonito de este trabajo que enfrentas, ¿no? Esa articulación, porque tienes, por ejemplo, frente al Ministerio de Salud, a una persona que tiene un perfil social y humano muy parecido al tuyo, en ambiente también. Estamos todos pendientes de ese reganar la soberanía alimentaria del país con esta ministra de Agricultura, soñando todos con una reforma agraria que nos permita, pues, precisamente salir de este vergonzoso hecho de que en un país tan rico como Colombia haya personas pasando hambre. Pero no aparece un poquito desfinanciado el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar frente a este nuevo plan de desarrollo. Yo creo que frente también al 2023, es que lo que pasa es que el ejercicio financiero y de transformación del ICBF tiene una ventana en que se le fue cerrando en esta primera fase de distribución presupuestal, y esa ventana tiene que pues, articular, uno, hay que hacer las transformaciones internas que te decía para mirar Mm. realmente cómo estamos invirtiendo el recurso, porque de pronto el modelo financiero nos está dejando de aprovechar más recursos internos que ya tenemos. Dos, las nuevas apuestas van a tener que ser financiadas. Hay una parte que es muy difícil cuando hicimos el análisis presupuestal, y es la parte del área de protección. O sea, todo lo que tiene que ver con el niño que ya ha sufrido algún tipo de violencias. Eso tiene muy poco presupuesto, está bastante eh, reducido, y ahí es donde más tendríamos que invertir, ¿no? La manera como atendemos las violencias a la niña es como, entre comillas, apagamos los incendios de lo que ya atrás no se hizo. Es una parte que requiere mucha más financiación. Y el tema de nutrición, o sea, darle la vuelta a lo que viene pasando, pasar de una seguridad alimentaria a una soberanía alimentaria, nos implicará también seguramente más recursos. Y esas dos áreas en ICBF están muy desfinanciadas. Mm. Y el área de primera infancia está sobrefinanciada, pero también porque hay unas apuestas grandes ahí, y eso no tiene discusión. Pero seguramente esa primera infancia tenemos que empezar a entender que también las entidades territoriales pueden empezar a asumir una parte, que el Ministerio de Educación, y eso lo ha dicho el presidente, debe formalizar mucho lo que es la franja del preescolar de 3 grados. Eso tendría que darle un alivio a ICF para poder abocarse a fortalecer lo que es nutrición y protección como dos áreas críticas. Yo sí sueño, yo creo que el ICF tiene un papel fundamental en el tema de derecho humano a la alimentación, por el despliegue territorial tan grande que tiene y por su capacidad de llegar hasta la casa, hasta la familia. Mm. Y en esto todos los programas, todos los que tenga ICF van a tener el sello de soberanía alimentaria, ¿no? El poder generar las huertas caseras, el poder enseñarles a los chiquitines desde bebés, a las mamás, que esto es parte del proceso que tenemos que aprender para enfrentar lo que viene con la mitigación del cambio climático, ¿no? Y eso, y con el derecho humano a la alimentación, eso tendría que ser fundamental en esta transformación del ICBF.
Y también por el lado de los adolescentes, ¿no? Esa reeducación en lugar de la revictimización que se hace de los adolescentes con problemas de comportamiento, con problemas penales incluso, esa justicia restaurativa en lugar de acciones punitivas. ¿Cuál va a ser esa proyección hacia los adolescentes colombianos del nuevo instituto a tu cargo? Bueno, el instituto tiene ahí una partecita de trabajo en lo que se llama el sistema de responsabilidad adolescente. No es solamente el instituto y esto va desde los jueces, las autoridades administrativas, lo que implica el Ministerio de Justicia y la línea es un poco la que tuvimos en Bogotá Humana y es justicia restaurativa. O sea, cómo logramos, yo creo que la deuda con los adolescentes es tal vez como la más dolorosa. Los chicos Mm. pasan de un escenario de relativo acompañamiento en la infancia a una adolescencia donde están muy solos y donde tienen que enfrentar sus propios cambios y el entorno tan fuerte que es en todos lados y en este país mucho más para ellos, más los estigmas, y ahí caer al sistema de responsabilidad adolescente es muy fácil. La, son son apetecidos por todo lo que implica el microtráfico, todo lo que la cadena pues delictiva adora a los adolescentes y quitárselos es un tema que para mí es fundamental. Pero luego que llegan al sistema de responsabilidad penal, ¿cómo empezamos a hacer un ejercicio más restaurativo con ellos y con los que hayan sido víctimas de sus delitos, en vez de mandarlos a privación de libertad? Entonces, ese ejercicio creo que ha sido fundamental, fue fundamental en Bogotá Humana y será fundamental ahora. Sin embargo, es un ejercicio que definitivamente tiene que estar con el Ministerio de Justicia de la mano, ¿no? O sea, atender el modelo de responsabilidad penal implica también mirar toda la cadena de los actores que entran y fortalecerlos en el punto donde debe ser para que en lo posible cada vez menos niños haya en privación de libertad. Tener cárceles para niños es una cosa que no deberíamos permitirnos, ¿no? Y las tenemos y no deberíamos crear ni una más. Nuestra meta debería ser reducir la privación de libertad de adolescentes y cerrar los centros de internamiento de adolescentes porque ya ninguno debería ir allá. Los modelos restaurativos nos van a llamar a decir otra cosa. Y una persona que como tú no viene realmente del mundo de la política, ¿no te da miedo estar en un sitio en el que se maneja tanto dinero, tanto personal, todas estas presiones que vas a recibir de aquí en adelante en un país todavía tan por hacer como Colombia? Pues a mí el mío me lo ha ido quitando las comunidades y la gente, Sí. porque vamos a estar, vamos a acompañarte y también el ejercicio técnico. Yo creo que hay que vamos cerrando una brecha, ¿no? O sea, no es que los políticos decidan y los técnicos hacen, ¿no? Lo técnico es también político. Y en la medida en que entendamos que el ejercicio técnico tiene un horizonte político, dejamos de pensar que es que hay cosas neutrales en lo técnico. Todo lo que tú hagas en lo técnico tiene un trasfondo político. Y si tú no lo sabes, tienes que saberlo, porque hay un compromiso en cada paso administrativo y técnico que tú das, hay un compromiso con la gente. Y si los técnicos no lo tienen claro, no va a poder avanzar un proyecto político. Yo creo que, que hay gente muy preparada para hacer las transformaciones, ¿no? Y de alguna manera he hecho un llamado a aquellos que saben cómo mover las piezas de este juego para que sea a favor realmente de la gente y que son técnicos, expertos, que algunos me han acompañado durante todos los ejercicios que he hecho, otros serán nuevos, pero ese es el grupo de gente que entra ahora a actuar con fuerza porque hay que hacer cambios técnicos y esos cambios técnicos son políticos. Yo creo que tú en poquitos días te estás dando a conocer de una manera brutal para todo el país. Entre otras cosas, te han hecho la campaña porque como nos opusimos tanto a Concha Baracaldo, tanto desde el principio con ese nombramiento, el que hayas llegado tú con tu solo perfil y con tu histórico, pues inmediatamente te catapulta a tener una favorabilidad entre la ciudadanía muy grande. Es esa responsabilidad lo suficientemente motivadora como para que se le quite todos esos miedos que pueden tener las personas ante un cargo de tanta responsabilidad. Pues yo soy consciente que entro con mucha favorabilidad de la gente, ¿no? Pero también soy consciente que esa favorabilidad se construye por un ejercicio histórico de sálvenos, ¿no? Y ese Mm. ejercicio mesiánico es bastante peligroso. Yo no lo salvo, nos salvamos entre todos.
Y yo lo he dicho en la mayoría de medios que he dicho, o sea, esto no es un trabajo solo mío, es un trabajo de todos porque hay recursos repartidos en todo el país, porque hay gente en todo el país, porque hay niños en todo el país. Y lo que tenemos que tener, y en esto creo que el trabajo con el desarrollo comunitario me va a ayudar mucho, es hacer ese tejido social para que la comunicación no se rompa y lo podamos hacer entre todos, ¿sí? Poder dar la participación a las comunidades para que ellas también sean protagonistas, pero no se entrampen en la cosa de deme un contrato y unos cupos, que es donde las hemos entrampado. O sea, la participación no es repartir los recursos para lograrlo, sino poder canalizar las acciones para que fluyan y el recurso llegue donde es. Entonces, claro, sí hay momentos en que me da susto, pero cuando ocurren esos momentos, también hay alguien que dice, venga, no está sola, yo le ayudo en esto, miremos esto, cómo se hace. Y sobre todo hay que tener una capacidad creativa para pensarse este país distinto, porque si no, los no son muchísimos. Y esto no lo puedes hacer, y esto no puede ocurrir, y esto no es que siempre se ha hecho así, es que esto se entrega siempre de esta manera, y poder decirles, no, es que vamos a hacer algo diferente, y esto diferente también es fuerte, también es importante, y eso, en eso no la jugamos, ¿no? Ahorita en una creatividad técnica. ¿Y tú cuando estabas en la universidad, te podrías haber imaginado que un día el destino de la tercera parte de la población de Colombia, que son esos 16 millones de personas menores de 19 años, prácticamente iban a estar en tus manos? ¿Habías pensado alguna vez que ese 40% de esos 16 millones van a depender mucho de las políticas que asumamos y en las cuales tú vas a ser una protagonista indiscutible? Pues a mí me pasaron dos cosas muy importantes en la vida. Una, mi mamá, tener la mamá que tuve fue de un empuje, era una mamá absolutamente creativa, que cantaba música, que hacía teatro, bastante crítica de todas las políticas y le explicaba a uno, nos enseñó las canciones de protesta desde que éramos bebés. Ah, sí. Entonces fue una mamá, sí, fue una mamá muy convencida de una apuesta social muy fuerte y muy coherente en su práctica como maestra. Yo fui su alumna también en la normal. Y siendo su alumna, ella, por ejemplo, nos leía libros como Gancho Ciego, la lectura fue Mm, una cosa así fundamental en el proceso de formación de nosotros como familia. El otro elemento que tuve fue la universidad. ¿Sí? sí. Porque cuando yo entré a la universidad, el programa al que yo entré era un programa piloto que lo dirigía en su momento Carlos Federici y Germán Zavala. Y era un Ah, programa universitario que no trabajaba como por asignaturas, sino por módulos cada mes. Y cada mes nosotros veíamos un tipo de hombre, la manera como se construye el Homo Ludens, luego hacíamos un trabajo entre pedagogía y didáctica, y siempre al final de cada semestre nos íbamos a un trabajo comunitario muy fuerte y empezamos a desarrollar un tejido. Yo tuve un equipo, lo llamábamos así, el equipo pedagógico, y toda la universidad la hicimos con base en un barrio social, en un solo barrio, se llama Rincones de Paz en Girón. Y desde entonces todas las materias que veíamos se llevaban allá al trabajo con Rincones de Paz. Entonces el modelo de formación universitaria es clave para que uno tenga un desarrollo y un contenido en la comunidad. Y yo creo que esas dos ventajas, tanto mi familia como el ejercicio universitario en ese modelo que lo tejió en su momento Germán Zavala y Carlos Federici, y le metieron a eso una estructura pedagógica diferente, mm. pues hizo también que pudiéramos, todo ese combo que salimos de ese programa que lo cerraron después y bueno, pasa lo de siempre, pues pudimos desarrollar algunas acciones con las comunidades directamente, ¿no? Nosotros hemos desarrollado una actividad con las comunidades directamente en los últimos 2 años a raíz de las protestas sociales con los medios alternativos que han mostrado al mundo lo que estaba pasando en Colombia, que le hemos dado el vuelco al país gracias a todos esos jóvenes que han dejado la vida en las calles, que los han mutilado, que los han maltratado, a toda esta gente que han estigmatizado, muchos de los cuales están todavía en las cárceles. Esos jóvenes, desde aquí tienen todo mi respeto, el de toda la gente que nos puedas estar escuchando. Y yo te invitaría, Astrid, a que ustedes desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar también mantengan ese contacto a través de las redes sociales y los medios alternativos con esos jóvenes,
porque vemos una desconexión muy grande entre los medios tradicionales, los grandes medios en manos de los grandes poderes económicos colombianos y lo que es la realidad de las calles, de las personas, de las juventudes. Entonces espero que tú que has tenido toda esta experiencia social tan grande, también mantengas una línea directa de comunicación con todas estas multitudes que están deseando ser informadas con la verdad, que están deseando ver los pasos que vas a seguir en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que no tengan que estar viéndote en una entrevista periódicamente en un gran medio de comunicación, sino que a través de la frescura de conversaciones como esta nos podamos enterar de cómo apoyar esa labor del instituto. Yo creo mucho en los medios alternativos y esta nueva red de jóvenes que se ha puesto a comunicarnos otro país y nos ha permitido ver otro país porque no lo veíamos, pero además nos enseñó que lo podíamos ver en directo y que lo podíamos ver también sin censura, nos hizo replantear un poco la relación con ellos y ver de otra manera. Yo creo que esa corriente de comunicación que ellos han hecho nos ha permitido despertar mucho como país y pues por supuesto podremos conversar y podemos mirar todos los escenarios que puedan darse. Yo sufrí también con ese paro nacional y lo que ellos pasaban, lo que ellos presentaban y poder apoyar sus iniciativas de participación. Yo creo que desde la adolescencia, ¿no? Un poco Sí, decíamos también en el programa de gobierno y lo pusimos en Plan Nacional de Desarrollo, hay que empezar a trabajar con los adolescentes en participación, ¿no? La participación infantil no es menos. Estuvimos con Francisco Javier mirando todo el tema del cambio climático, Guardianes por la Vida, escuchamos a los niños y miramos cómo esas iniciativas son las que tendrían que escalar a nivel nacional. Realmente ellos tienen muchas cosas claras, los niños y niñas, y los adolescentes en particular. Y yo sueño que también podamos tener la posibilidad de que ellos construyan presupuestos participativos y tengan participación incidente en los consejos territoriales de planeación. Porque y tienen cómo hacerlo. Las ciudadanías no son solamente las de 25 años, la mm, ciudadanía en Atlanta desde muy pequeños también con los chiquitos, los ejercicios de participación infantil en primera infancia son fundamentales para la construcción de sujetos y ciudadanos, ¿no? Astrid Cáceres, has llegado como una bendición al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Yo te doy la bienvenida a Palabras Mayores. Espero que vengas muchas veces. Esta es tu casa. Ya nos conocías. Nosotros estamos encantados de conocerte y tenemos una esperanza tan grande en esta institución, hasta ahora tan maltratada por los diferentes gobiernos, por la corrupción, por la politiquería, que tu llegada nos abre una puerta de esperanza muy grande. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo, y por favor siempre pongan o los subtítulos o la lengua de señas para que la gente con discapacidad, usuaria de lengua de señas, acceda a este programa. Perfecto, muy buena idea. Empezaremos a hacerlo. Muchísimas Con gracias. subtítulos. Bueno, Subtítulos, sí Pablo, señor, vamos a poner subtítulos. Muy bien, no habíamos caído en eso. Muchísimas vale, gracias, Pablo, Astrid, y hasta siempre. hasta siempre. Suerte.